Hola amigos de YouTube, reciban todos un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Como les había comentado en videos anteriores, hoy vamos a hacerle un estudio a estas tarjetas placa única, a estas tarjetas que traen la MAI incorporada junto con la fuente, para saber cómo podemos reparar este tipo de tarjetas. Y recuerda, suscríbete al canal para que estés al pendiente de todos estos contenidos que voy subiendo, que vamos a hacerle un estudio muy completo a estas tarjetas para que aprendas a reparar estos televisores de la nueva generación. Entonces, no siendo más, recuerda suscribirte y estar al pendiente de todos los videos que voy subiendo. Hoy vamos a hablar de unos daños que se nos presentan en la fuente. Hoy nos vamos a centrar aquí en la fuente, en todo lo que es esta etapa de la fuente, para detectar esas pequeñas fallas cuando encontramos este transistor MOSFET dañado en cortocircuito, y cómo saber si este oscilador, el integrado oscilador, nos está trabajando correctamente, para ver si ya tenemos voltaje en la etapa secundaria. Hoy nos vamos a centrar en esta etapa. Vamos a hacer varios videos de la etapa de la fuente para luego irnos a la etapa secundaria. Como primero, cuando nos llegue un televisor que no nos encienda, un televisor con esta tarjeta, lo primero que vamos a revisar, porque acá el multímetro me acaba, el multímetro en escala de diodos, vamos a medir nuestro MOSFET. Nuestro MOSFET ponemos terminal negativa aquí, en la pata del medio puede ser, pero aquí esto es lo mismo, esto, y positiva acá. Como podemos ver, ahí nos está marcando correctamente que no tenemos ningún corto en el MOSFET. Intercambiamos las puntas y hacemos la misma medida, no nos tiene que medir nada, muestra ya el multímetro y ahí no nos está marcando nada. O sea, lo que quiere decir que nuestro MOSFET está correcto. Si en caso de que el MOSFET esté en corto, cuando este MOSFET se pone en corto, por lo general se nos daña el oscilador, el integrado de este oscilador que les estoy enseñando aquí, se nos daña el fusible, se nos daña algún diodo de la etapa rectificadora. En este caso, ya que el MOSFET no está en corto, vamos a hacerlo, lo ponemos en continuidad, vamos a medir el fusible. Aquí tenemos fusible. Como podemos observar, muestra el tester, nos está marcando correctamente. Ya haber medido fusible, nos podemos medir desde las terminales hasta las bobinas, a ver si tenemos esa medida. Ponemos aquí donde entra el voltaje AC y ponemos en una de estas bobinas. Ahí tenemos continuidad, o sea que no tenemos este circuito abierto ni de fusible ni de resistencia. Y medimos en este otro, y como podemos observar, ahí ya hemos tomado la lectura de toda esta etapa de aquí. Ya nos quedaría medir los diodos rectificadores. Para eso ponemos en escala de diodos y medimos los diodos rectificadores uno por uno. Miren, medida correctamente. La medida de este acá, correcto y correcto. Recuerden que ninguno de estos diodos le puede marcar continuidad, no les puede marcar a 100 porque estarían en corto, continuidad. Entonces ya hemos medido esos diodos, ya sabemos que el transistor MOSFET está bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora a enfocarnos en este integrado oscilador, que es el que oscila. ¿Y cómo sabemos si nuestro oscilador está bueno? Para eso tenemos que tener un trazador de audio con sus puntas correspondientes y el multímetro. Entonces vamos a hacerle la medida al oscilador, al integrado oscilador, para ver si está correctamente. Ponemos nuestro multímetro en escala de voltaje y aquí tenemos
enfócame acá, tenemos el esquema de cómo nos trabaja ese integrado oscilador. Aquí tenemos GND, tenemos entrada de voltaje, entonces, y aquí tenemos la señal hacia la activación del MOSFET. Entonces, como podemos ver, ponemos en escala de continuidad y medimos GND, que sería este. Ahí tenemos continuidad. Acércame más la cámara, por favor, para que puedan apreciar bien. Vas a enfocarte ahí en el oscilador. Aquí tenemos pata negativa. Entonces, si esta terminal es negativa, ya sabemos que la de este lado media, la del medio de este lado, vendría siendo positiva, que es este mismo condensador que tenemos aquí. Entonces, de aquí vamos a tomar la lectura del voltaje que nos entra aquí. Para hacer estas pruebas que les estoy diciendo, debemos desconectar este inductor que tenemos aquí, que nos entrega voltaje hacia el MOSFET. Tenemos que tenerlo desconectado para poder hacer estas pruebas que les estoy indicando. Una vez hemos desconectado esto, o sea que ya aquí no tenemos voltaje en el MOSFET, lo dejamos así para poder proceder a tomar lectura acá. Bueno, lo primero, vamos a conectar nuestra tarjeta a la red eléctrica. Hemos conectado, ponemos aquí el multímetro en escala de voltaje, ponemos en 200 voltios y vamos a medir. Aquí tenemos que tener en la terminal del medio donde entra el voltaje, un voltaje intermitente, o sea, un voltaje que varía, que sube y que baja, un promedio de 15 voltios más o menos. Vamos a medir, a ver qué nos dice el tester. Ya hemos conectado, ¿sí? Hemos terminado acá. Y como pueden observar, muéstrame el multímetro allá. Tenemos un voltaje intermitente, un voltaje que sube y que baja, que no está estabilizado. Eso es correcto cuando tenemos ese tipo de voltaje así intermitente que no está fijo, nos indica que el oscilador está trabajando correctamente. Para una mejor confirmación, nos vamos a la terminal del transistor, a esta, muéstrame ahí, a la primera, y como podemos ver, ahí tenemos un voltaje. Esa es la señal que nos activa el MOSFET. Esa señal también debe ser intermitente. Mira, ya muéstrame el multímetro. Tenemos una señal que sube a 2, a 1, a 2 y está inestable. Si tenemos esta señal aquí, ya sabemos que nuestro integrado oscilador nos está trabajando correctamente. Esta es la prueba que podemos hacer con el multímetro. Vamos ahora a hacer las pruebas con nuestro trazador de audio. Vamos a desconectar la tarjeta, encendemos el trazador de audio. Enfócame acá. The Bluetooth device is ready to pair. Antenna. Line in. Bueno, ya ahí tenemos nuestro trazador de audio, como pueden observar y escuchar. Aquí ya tenemos señal, ya la terminal negativa ya la tenemos previamente conectada aquí al GND de nuestro capacitor, al negativo de nuestro capacitor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, sin tener la tarjeta conectada, esta prueba solamente la podemos hacer con la señal que nos viene hacia nuestro transistor MOSFET. Vamos a colocar la punta positiva de nuestro trazador de audio aquí mismo donde tomamos lectura de 2.2 voltios. La ponemos ahí, punta positiva, y conectamos nuestra tarjeta a la red eléctrica. Recuerden, como les dije, hay que tener el voltaje hacia MOSFET desconectado. Aquí lo tenemos desconectado. Recuerden
que siempre debemos hacer esta prueba con el televisor desconectado. Colocamos primero nuestro trazador de audio ahí y conectamos el televisor para que no lleguemos a dañar nuestro oscilador. Conectamos a la red eléctrica, ya hemos conectado, y como pueden escuchar, nuestro trazador de audio nos está indicando que tenemos señal. Ahí podemos verificar que nuestro oscilador nos está trabajando correctamente. Desconectamos de la red eléctrica y ya sabiendo que nuestro MOSFET está correctamente, que tenemos el voltaje de los 15 voltios variables aquí, lo siguiente que vamos a hacer, ya sabemos que esta fuente nos tiene que estar entregando voltaje correctamente hacia nuestra etapa secundaria, porque nuestro oscilador, nuestro MOSFET está correctamente. Bueno, en caso de que esto no nos esté trabajando, que recomiendo siempre, ahorita vamos a hacer esa etapa para enfocarnos, si no tenemos daño en la etapa secundaria, para enfocarnos a reparar la etapa primaria. Bueno, vamos a descargar nuestro capacitor, que de pronto quedó con carga. Esto lo hago con el cautil aquí. Un momentico, descargamos nuestro capacitor y vamos a conectar esto. Ya hemos hecho todas estas pruebas, ya sabemos cómo sabemos que nuestro integrado oscilador está trabajando. Vamos entonces a conectar el voltaje que hemos desconectado hacia MOSFET para tomar lectura de voltaje, para ver que nos está indicando que nuestra fuente está buena. Entonces debemos de tener los 12 voltios aquí en nuestro transistor, perdón. Tenemos que tener lectura de 12 voltios y tenemos que tener el voltaje que suba hacia los LEDs, un promedio de 35 voltios. Vamos a conectar, vamos a conectar esta terminal. Verifiquemos que si tengamos continuidad. Ya hemos pegado ahorita lo pegamos bien, sino que como estamos aquí grabando el video, verificamos que si tengamos continuidad. Y si tenemos continuidad, muéstrame el multímetro. O sea que ya hemos pegado aquí lo que es esto. Entonces vamos a tomar lectura, como nos está indicando que tenemos nuestra fuente primaria correcta.
vamos a tomar lectura a lo que es la etapa secundaria. Para eso ponemos nuestro multímetro en voltaje 200 voltios y procedemos a medir los voltajes, ya que tenemos supuestamente la fuente ok. Vamos a conectar a la red eléctrica. Vamos a desconectar el trazador de audio para que no tengamos ningún sonido aquí molestoso. Y vamos a tomar lectura de esos voltajes. Bueno, conectamos nuestra tarjeta a la red. Ya que vamos a coger tierra de la etapa secundaria, ponemos nuestra terminal negativa aquí en el sintonizador de canales o en el túnel y ponemos positivo en el transistor. Aquí debemos de tener una lectura de 12 voltios. Muéstrame allá el multímetro. Como podemos observar, ahí tenemos los 12 voltios correctamente. Aquí debemos de tener la lectura hacia los MOSFET. Bien pueda la podemos tomar de este diodo. Mira, muéstrame el multímetro allá. Ahí tenemos 39 voltios hacia los LED, que ya sabemos que ese voltaje aumenta a lo que tengamos el televisor trabajando. Y aquí también tenemos que tener el voltaje de 36 voltios. Como pueden ver, de esta manera sencilla podemos diagnosticar y reparar fácilmente nuestra etapa primaria de estas tarjetas placa única. Tenemos los voltajes correctamente. También midamos acá. Bueno, ya esto lo vamos a hacer en la etapa, en otro video, lo que es la etapa secundaria. Pero sí les quiero recalcar algo que siempre hago cuando me viene un televisor de estos tarjeta única, que la fuente está mala. Lo que hacemos es que inyectamos voltaje de 12 voltios aquí en este transistor rectificador, aquí en este rectificador, perdón. Inyectamos voltaje de 12 voltios correctamente. Aquí los tenemos, como pueden ver, aquí tenemos los 12 voltios. En caso de que nuestra fuente no nos esté entregando esos 12 voltios, lo que hacemos es que tomamos lectura, inyectamos ese voltaje aquí de 12 voltios con nuestra fuente variable o un cargador, lo que tengamos, y tomamos lectura aquí en nuestro autocople. Aquí tenemos que tener, miren, aquí tengo ese dato. Vamos a ver, vamos a buscar ese dato aquí. Autocople. L2.2. Vamos a ver un momentico. Acá tenemos este dato. Como les comento, en caso de que tengamos la fuente que no nos esté trabajando, lo que podemos hacer es inyectar este voltaje y tomar lectura, estas lecturas que tenemos aquí en el autocople. Como nos puede indicar, tenemos que tener 9.5 o 9 voltios y 10 del otro lado. Si tenemos este voltaje correcto, significa que podemos trabajar en la etapa primaria, porque a veces si tenemos este voltaje incorrecto nos quiere decir que tenemos otro daño hacia la etapa secundaria, lo cual ya sería más recomendable cambiar la tarjeta completa, porque ya nos va a generar mucho más problema la reparación de este televisor. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el televisor conectado, tenemos los 12 voltios. En caso de que nuestra fuente esté mala, muéstrame el multímetro, y no tengamos estos 12 voltios, lo que vamos a hacer es inyectarlo con un cargador, bien sea de 12 voltios con nuestra fuente variable, y tomamos lectura del autocople. Muéstrame aquí la primera terminal. Espera un momento, vamos para que se pueda apreciar. Aquí
terminal aquí y medimos, muestra nuestro multímetro. Como pueden apreciar, ahí tenemos los 9.5 voltios correctamente, como nos indica allá. Muéstrame allá el circuito del cuadro, miren, 9.5 voltios. Y medimos la otra terminal, que debemos de tener 10 voltios. Miren, ahí tenemos, muéstrame el multímetro, 10.6 voltios. Lo que querría decir que la etapa de rectificación, la etapa de control de la fuente, perdón, está correctamente, toda esta etapa. Entonces, cuando no tengamos, es una recomendación que les estoy haciendo, cuando no tengamos ningún tipo de voltaje de nuestra fuente hacia la etapa secundaria, inyectamos 12 voltios aquí en nuestro rectificador. De los 12 voltios inyectamos aquí y medimos nuestro autocople, que tenga 9.5 de este lado, 9.5 aquí, aquí. Bueno, vamos a tomar el celular, ponme la terminal aquí en tierra mejor, aquí en este que está más exacto. Vamos a poner aquí. Entonces medimos aquí en la primera, aquí en este lado tenemos 9.5 y del otro lado debemos de tener 10 voltios, punto 6. Aquí tenemos en este caso, lo que significaría que nuestra etapa de control de la fuente la tenemos ok. Aquí también tenemos una lectura de nuestro transistor, que vendría siendo este que tenemos aquí. Vamos a tomarla de una vez. Bueno, 2.5 voltios, miren como nos indica aquí. Pues este transistor es de los de antes, no es SMD como en este caso tenemos representado aquí, pero es igual, trabaja de la misma forma. Tenemos los 2.2 voltios, mírenlos ahí correctamente, y de este lado debemos de tener 9.5. Mírenlos ahí, 9.5 los tenemos en nuestro transistor. Ya teniendo este voltaje, cuando inyectemos los 12 voltios aquí, tenemos este voltaje así correctamente. Ya les recomiendo que podemos trabajar la etapa primaria, que ya no nos vamos a encontrar ningún tipo de problema hacia la etapa secundaria. Entonces, no siendo más, espero que este video te haya servido. Recuerda que vamos a subir muchos más videos de reparaciones de estas tarjetas. Vamos a centrarnos por ahora en la etapa primaria y después nos vamos a centrar en lo que es la etapa secundaria, los voltajes que tenemos que tener en cuenta y cómo reparar daños que tengamos acá en la etapa secundaria. No siendo más, ya sabemos cómo medir nuestro transistor MOSFET, sabemos cómo detectar si nuestro integrado oscilador está correctamente, y ya lo demás, que si ya tú eres técnico en electrónica o tienes conocimiento, ya tú debes de saber cómo medir los diodos estos de rectificación, medir fusibles y medir todo lo demás que tenemos aquí, que ya vendrían siendo resistencias y condensadores SMD. No siendo más, recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés pendiente de todos estos contenidos que voy subiendo. Muchas gracias por ver el video.